Quiero que imagines esto. Pasas toda tu vida dando, sacrificándote, trabajando y resistiendo. Cada decisión está determinada por un pensamiento, y mis hijos, sus necesidades son lo primero. Su futuro importa más que el tuyo. Cargas con su dolor, luchas con sus batallas y te dices a ti mismo: esto es lo que hace un buen padre. Sigues adelante incluso cuando tu cuerpo está cansado, incluso cuando tu corazón se rompe. Durante 60 años así fui yo. Creía que sufrir en silencio era el precio del amor. Creía que si tan solo cargaba con lo suficiente, si tan solo daba lo suficiente, mis hijos estarían a salvo, felices y agradecidos. Pero esta es la impactante verdad. Ese tipo de sufrimiento no los ayuda. De hecho, puede frenarlos. Y a los 60, aprendí algo que cambió mi vida para siempre. Esta no es la historia de perderlo todo. Es la historia de finalmente alcanzar la libertad. En el momento en que comprendí esta verdad, sentí como si se me quitaran las cadenas de encima. Ya no era prisionera de la culpa, las expectativas y el sacrificio. Y mis hijos, sin que yo los arrastrara a mi sufrimiento, comenzaron a crecer de maneras que jamás imaginé. En este video compartiré contigo la poderosa lección que descubrí a los 60. Es una lección que me llevó décadas de errores, dolor y reflexión. Pero no tienes que esperar tanto. Ya tengas 30, 40, 50 o más, esta lección puede transformar tu forma de vivir y amar. Entonces, ¿qué aprendí exactamente? Aquí está: el sufrimiento no es amor. El sacrificio sin equilibrio no es fuerza. Llevar las cargas de tus hijos no es lo mismo que ayudarlos. El verdadero amor significa guiarlos, no destruirte por ellos. Y cuando finalmente dejé de sufrir, mis hijos no me perdieron, me encontraron. Piensa en esto. ¿Cuántos de nosotros crecemos creyendo que los padres siempre deben ser los últimos? ¿Es ese agotamiento noble? ¿Es nuestro dolor una prueba de nuestro amor? La cultura, la sociedad e incluso las tradiciones familiares nos lo cuentan una y otra vez. Pero lo que no te dicen es que los niños a menudo aprenden más de lo que modelas que de lo que dices. Si te ven destrozarte en nombre del amor, no solo se sienten queridos, sino que también aprenden a cargar con la culpa. Aprenden que las relaciones implican sufrimiento y empiezan a repetir el mismo ciclo en sus propias vidas. Por eso me detuve, porque finalmente vi el costo oculto de mi sufrimiento. No se trataba solo de mi salud, mi paz, mi felicidad. También se trataba de la libertad de mis hijos. Al cargar con todo sobre mis hombros, no les permití desarrollar su propia fuerza. Al intervenir constantemente para protegerlos de cualquier consecuencia, les negué la oportunidad de desarrollar resiliencia. Al ahogarme silenciosamente en mis propios sacrificios, les estaba enseñando que el amor siempre conlleva dolor. A los 60, me di cuenta de que si quería que mis hijos prosperaran de verdad, tenía que cambiar. Tenía que dejar atrás esa falsa idea del amor. Tenía que vivir con alegría, no con agotamiento. Y ese cambio no solo me liberó a mí, sino a ellos. Quédate conmigo hasta el final de este video porque quiero darte algo que puedas llevarte hoy. Algo que puedas aplicar en tu propia vida, ya seas padre, hijo de padres que se sacrificaron demasiado o simplemente alguien que lleva el peso de otros sobre sus espaldas. No se trata de egoísmo, se trata de comprender el verdadero significado del amor. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La psicología nos dice que los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres presentes. Necesitan ver adultos vivos, comprometidos y emocionalmente disponibles. Cuando sufres constantemente, te sientes constantemente agotado. No estás realmente presente. Simplemente sobrevives. Eso no es lo que tus hijos recuerdan con cariño. Lo que les queda son los momentos de risa, las lecciones de valentía y los ejemplos de equilibrio y paz. Permítanme compartir algo que mucha gente desconoce. Estudios sobre el trauma intergeneracional demuestran que el estrés y el sacrificio no se limitan a uno mismo. Perduran en los hijos e incluso en los nietos. El sufrimiento crea patrones, ansiedad, sobreresponsabilidad, culpa,
que se transmiten de generación en generación. Así que, cuando crees que estás ayudando a tus hijos con tu sacrificio, en realidad podrías estarles dejando una carga invisible que cargarán mucho después de tu partida. Esa constatación me conmovió profundamente. Me hizo reflexionar sobre 6 décadas de vida y preguntarme, ¿qué quiero realmente dejar atrás? ¿Quiero que recuerden a un padre siempre exhausto, siempre agobiado, siempre amargado? ¿O quiero que recuerden a un padre que encontró la paz, que vivió plenamente, que les enseñó el valor del equilibrio? La respuesta fue clara, así que empecé a vivir de otra manera. Establecí límites, no por ira, sino por amor. Empecé a decir no a las cosas que me agotaban, para poder decir sí a los momentos que importaban. Dejé de intentar solucionar todos los problemas que enfrentaban mis hijos. En cambio, estuve a su lado, ofreciéndoles orientación, pero dejándolos seguir su propio camino. Y lo más importante, elegí la alegría. Por primera vez en décadas, me permití sentirme ligera, descansar sin culpa, reír sin preocupaciones. ¿Y saben qué pasó? Mis hijos no se desmoronaron, no se distanciaron, se hicieron más fuertes, empezaron a confiar más en sí mismos, me respetaron más y, curiosamente, me amaron más. No porque sufriera por ellos, sino porque por fin vivía con ellos. Por eso debes escuchar esta lección hoy, porque demasiadas personas desperdician sus mejores años bajo el peso de un sufrimiento innecesario. Demasiados padres creen que el amor es dolor, cuando en realidad el amor es presencia, el amor es sabiduría, el amor es libertad. Y cuanto antes te des cuenta de esto, antes podrás dejar de transmitir un legado de carga y empezar a transmitir un legado de fortaleza. Así que esta es mi invitación, sigue escuchando. Acompáñame en la historia de cómo descubrí esto a los 60 y, lo más importante, cómo puedes aplicarlo a tu vida ahora mismo. No necesitas esperar décadas. No necesitas cargar con el dolor hasta que te rompas la espalda. Hay un camino mejor. Y una vez que lo veas ya no podrás olvidarlo. Al final de este video comprenderás por qué el sufrimiento no es tu destino. Verás cómo liberarte de la culpa y el sacrificio puede convertirte en un mejor padre, una mejor pareja y una mejor persona. Y aprenderás pasos prácticos para emprender tu propio camino hacia la libertad. Así que quédense conmigo, escúchenme atentamente, porque lo que aprendí a los 60 podría ahorrarles décadas de sufrimiento innecesario. Y podría ser la clave para darles a sus hijos algo mucho más valioso que el sacrificio, su yo auténtico, alegre y vivo. Durante tantos años viví en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque creía que mi dolor no importaba. Creía que si hablaba de mis dificultades, solo sería una carga para mis hijos. Así que me lo tragué todo. Las preocupaciones, las decepciones, la presión interminable, todo se quedó dentro de mí. Y nadie vio lo pesado que era. La gente a mi alrededor pensaba que era fuerte. Admiraban mis sacrificios. Decían, eres una madre tan buena. Pero lo que nunca supieron fue que detrás de cada sonrisa había agotamiento. Detrás de cada acto de generosidad había una pequeña parte de mí desvaneciéndose. Soporté años de dificultades económicas, intentando asegurarme de que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Incluso cuando no podía permitírmelo, encontraba la manera. Me saltaba comidas para que ellos no tuvieran que hacerlo. Usaba la misma ropa hasta que se gastaba solo para que pudiera tener algo nuevo. Y cuando las facturas se acumulaban, me decía a mí misma que todo estaba bien. Me convencí de que así era el amor. Para el mundo exterior me las arreglaba. Por dentro me ahogaba. Pero no era solo dinero. También era el peso emocional que cargaba. Me preocupaba constantemente por su futuro, por sus errores, por su felicidad. Cada vez que lloraban, sentía que había fracasado. Cada vez que pasaban apuros, me culpaba. Si tomaban una decisión equivocada, creía que era porque no los guié lo suficiente. Esa culpa se convirtió en mi sombra. Me seguía a todas partes, susurrándome al oído que no era suficiente. Y en lugar de compartir esa carga, la mantuve oculta. Porque pensaba,
me necesitan fuerte, no pueden verme quebrarme. Había noches en las que me quedaba despierta mirando al techo, con el cuerpo demasiado cansado para moverme, pero la mente acelerada. Los pensamientos se me agolpaban sin cesar. ¿Y si no lo conseguían? ¿Y si sufrían por mi culpa? ¿Y si los dejaba sin preparación para este mundo? Esa ansiedad me consumía año tras año, pero por la mañana me ponía buena cara. Preparaba el desayuno, sonreía y les decía que todo estaría bien, incluso cuando yo misma no estaba segura. El silencio de mi sufrimiento se hizo más fuerte con el tiempo. Había cosas que nunca le contaba a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia, ni siquiera a mis hijos. Como las veces que me derrumbé sola en la cocina, con lágrimas cayendo silenciosamente mientras lavaba los platos. O los momentos en que quería gritar por el peso de la responsabilidad. Pero en cambio seguía adelante porque siempre había algo más que hacer. También sufrí la soledad. La gente piensa que los padres rodeados de hijos nunca están solos, pero yo lo estaba. Me sentía invisible. Di tanto de mí que no me quedaba nada, y al darlo todo perdí el contacto con quien realmente era. Lo más difícil del sufrimiento silencioso es fingir. Fingir que estás bien cuando no lo estás. Fingir que tienes la fuerza para seguir adelante cuando por dentro ruegas por descanso. Fingir que no te importa cuando tus sacrificios pasan desapercibidos. Fingí tanto tiempo que casi creí que la máscara que llevaba era real. Casi, pero en el fondo siempre supe la verdad. Sufría y no sabía cómo parar. Hubo momentos en que me cuestioné. ¿Era esta la única manera de amar a mis hijos? ¿De verdad los estaba ayudando? ¿O simplemente me estaba desmoronando? En aquel entonces no tenía respuestas. Solo sabía que todos los padres que veía parecían estar haciendo lo mismo. Sacrificándose en silencio, cargando con sus familias y rara vez hablando de sus propias necesidades. Pensé que era normal. Pensé que era lo que debía hacer. Y así, aguanté. Soporté la pérdida de sueños que nunca me atreví a perseguir porque estaba demasiado ocupada persiguiendo los suyos. Soporté la sensación de quedarme atrás cuando el mundo avanzaba, pero mi vida se detenía. Soporté el resentimiento silencioso que se acumulaba a veces, cuando quería descansar, pero me obligaba a seguir adelante. Porque el descanso me parecía egoísta. Soporté ver cómo mi salud se deterioraba, ignorando las señales, diciéndome, ya me ocuparé de ello más tarde. El después nunca llegó. Y quizás el sufrimiento más profundo fue el silencio emocional. No podía compartir mis miedos con mis hijos porque quería protegerlos. No podía compartirlos con otros porque pensaba que no lo entenderían. Así que lo encerré todo dentro como una caja que se llenaba de dolor y nunca se abría. Con cada año que pasaba, esa caja se hacía más pesada, pero la llevaba como si fuera una medalla de honor. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aguanté no porque quisiera, sino porque creía que no tenía otra opción. Creía que el sufrimiento era parte de mi rol. Creía que el dolor era el precio del amor. Y así viví año tras año en ese silencio, convenciéndome de que valía la pena, incluso mientras me agotaba lentamente. Mi cuerpo envejecía más rápido, mi espíritu se debilitaba y mi sonrisa se hacía más tenue. La gente veía mi sonrisa. Nunca vieron el peso que la cubría. Innumerables pequeños momentos conformaron ese sufrimiento silencioso. Decir que sí cuando desesperadamente quería decir que no. Anteponer las necesidades de los demás a las mías, hasta que ni siquiera podía recordar cuáles eran las mías. Ignoraba mis propios sueños porque los sentía insignificantes comparados con los suyos. Sentirme invisible en un mundo donde solo daba y sin embargo rara vez me sentía vista. Esa era mi realidad, día tras día, año tras año. Y lo que me duele admitir es que a veces me molestaba. No mis hijos, sino la situación. El ciclo interminable de dar y sufrir, de contener las lágrimas para que nadie viera mi debilidad. Nunca hablé de ese resentimiento porque me sentía culpable incluso por sentirlo. Pero estaba ahí, escondido en lo más profundo de mi ser. Crecía silenciosamente en los rincones de mi corazón y lo arrastraba con todo lo demás. Los años de sufrimiento silencioso me dejaron huellas, huellas invisibles pero que sentía a diario. Se reflejaban en la rigidez de mi cuerpo, el cansancio constante, la pesadez tácita en mi pecho.
Se reflejaban en cómo a veces evitaba los espejos, porque no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Esa no era la persona en la que soñaba convertirme. Esa era la persona en la que me convertía a través del sacrificio. Y aún así, incluso en ese silencio, me dije a mí misma que debía seguir adelante. Pensé que eso era una fortaleza. Pensé que derrumbarme me debilitaría. Así que aguanté, en silencio, durante décadas. Aguantando, conteniendo, aguantando todo por los demás, sin darme cuenta de que al intentar proteger a mis hijos del sufrimiento, les estaba enseñando un dolor diferente, sin darme cuenta de que al perderme a mí misma, los estaba perdiendo lentamente también. Desde el principio creí que les debía todo a mis hijos, no solo comida ni un techo, sino mi existencia entera. Pensaba que, una vez que nacieran, mi vida ya no me pertenecía. Cada decisión, cada sueño, cada sacrificio debían sopesarse con sus necesidades. Creía que mi felicidad podía esperar, mi salud podía esperar, mi paz podía esperar, porque lo que más importaba eran ellos. Me repetía una y otra vez que esto era amor, que si alguna vez me ponía a mí misma en primer lugar, les estaría fallando. Creía que les debía un futuro perfecto. Creía que era mi deber protegerlos de cada tormenta, despejar cada obstáculo de su camino. Creía que si tropezaban significaba que había fracasado. Si sentían dolor, significaba que no había hecho lo suficiente. Así que cargué con el peso de sus errores como si fueran míos. Intenté resolver sus problemas antes de que siquiera supieran que lo sabía. Creía que les estaba dando seguridad, cuando en realidad les estaba enseñando que no podían vivir sin mí. Pero en ese momento no lo vi, solo veía responsabilidad. Solo sentía el inquebrantable deber de darles más de lo que jamás les había dado. Creía que les debía mis sueños, los que nunca perseguí, los que abandoné cuando llegaron a mi vida. Me decía a mí misma que esos sueños ya no importaban. Mis hijos se convirtieron en los portadores de esos sueños. Si quería viajar, me decía que bastaba con viajar algún día. Si quería educación, me decía que bastaba con que tuviera éxito en la escuela. Si quería libertad, me decía que bastaba con que crecieran libres. Mi vida se convirtió en un vehículo para sus posibilidades y me convencí de que renunciar a mis propios deseos era noble. Esto es lo que los padres deben hacer. Creía que les debía la perfección. Intenté ocultar mis defectos, mis miedos, mis dificultades. Pensaba que si me veían débil, les dejaría una cicatriz. Si me veían llorar, les destrozaría. Creía que debía tener siempre las respuestas, parecer siempre fuerte, no dejarles ver las grietas en mi armadura. Les debía una imagen de estabilidad, incluso cuando por dentro me desmoronaba. Así que sonreía cuando estaba agotada. Los animaba cuando me llenaban las dudas. Los abrazaba cuando necesitaba que alguien me abrazara. Les daba la ilusión de un padre o una madre a quienes el dolor no conmovía, pensando que eso los haría sentir seguros. Creía que les debía mi silencio. Hubo momentos en que quise hablar con sinceridad sobre mis dificultades, pero me contuve. Pensé, no necesitan saberlo, no necesitan llevar esta carga. Así que me tragué mi verdad. Guardé secretos sobre dinero, sobre el estrés, sobre mis propios miedos al futuro. Creía que compartir solo los angustiaría, que protegerlos de la realidad era mi deber. Pero al guardar silencio, construí un muro entre nosotros. Pensé que los estaba protegiendo, pero en realidad les estaba impidiendo conocerme de verdad. Creía que les debía gratitud, incluso cuando sentía resentimiento. Hubo momentos en que me sentí invisible, en que mis sacrificios pasaron desapercibidos, en que mis esfuerzos se dieron por sentados. Pero en lugar de hablar de ello, me dije a mí misma que debía estar agradecida. Me recordé que tener hijos era una bendición, que su presencia bastaba para justificar todo lo que había renunciado. Creía que sentir cualquier otra cosa, admitir frustración o tristeza, me haría indigna de ser su madre. Así que reprimí esos sentimientos, convencida de que estaban equivocados, y los sustituí por una gratitud forzada. Creía que les debía mi identidad. Poco a poco, dejé de ser una persona fuera de ellos. Mi nombre, mis sueños, mi individualidad
se desvanecieron. Era madre, simplemente padre, el cuidador. Todo en mí estaba ligado a ellos. Si tenían éxito, me sentía valiosa. Si luchaban, me sentía inútil. Toda mi identidad dependía de cómo resultaran. Creía que esto era normal, que disolverse en tus hijos era la forma más alta de amor, que existir fuera de ellos era egoísta. Así que viví a través de ellos, olvidando que tenía vida propia. Creía que les debía protección contra las consecuencias. Si cometían errores, me apresuraba a corregirlos. Si fallaban, intentaba amortiguar la caída. Pensaba que era cruel dejarlos sufrir, dejar que experimentaran el dolor del fracaso. Creía que amar significaba protegerlos del mundo real el mayor tiempo posible. Así que cargué con sus consecuencias, incluso cuando me agotaba. Creía que los estaba salvando, pero en realidad les estaba robando sus lecciones. Lecciones que solo la vida podía enseñarles. Lecciones que jamás podría reemplazar con mi protección. Creía que les debía controlar sobre mis decisiones. Cuando se me presentaban oportunidades, las rechazaba si me quitaban tiempo para los niños. Cuando quería descansar, lo dejaba de lado si necesitaban algo. Pensaba que cada decisión debía centrarse en ellos. Incluso cuando ya tenían la edad suficiente para valerse por sí mismos, seguían tomando decisiones como si fueran frágiles, como si el mundo se derrumbara si alguna vez me priorizaba. Creía que mi papel era dar sin parar y que detenerme, aunque fuera por un instante, significaría que había fracasado. Creía que les debía una deuda insalvable. No pidieron nacer, me decía. Los traje al mundo y por eso les debía todo. Ese pensamiento me perseguía a diario. Era como un contrato escrito en mi corazón. Por mucho que diera, nunca era suficiente. Por mucho que trabajara, la deuda nunca disminuía. Creía que así era, que la paternidad significaba cargar con un peso para siempre, sin descanso, sin agradecimiento, sin fin. Creía que les debía una vida sin decepciones. Intenté cumplir cada expectativa, cada deseo, cada sueño que tenían. Cuando no podía, me castigaba con la culpa. Pensaba que si alguna vez se decepcionaban de mí, significaba que había fracasado en el trabajo más importante de mi vida. Así que me esforcé al máximo para mantenerlos felices. Les di más de lo que tenía, incluso cuando me dejaba vacío. Y aún así, hubo momentos en que fueron infelices, porque así es la vida. Pero en lugar de aceptar esa verdad, me culpé y la cargué como una herida más. Creía que les debía mi presencia eterna, incluso mientras crecían, incluso cuando se convertían en adultos, seguía cerca de ellos. Pensaba que siempre me necesitarían de la misma manera. Creía que estaba mal dejarlos ir, mal dar un paso atrás, mal recuperar partes de mi propia vida. Así que me mantuve involucrada en cada detalle, ofreciéndoles ayuda incluso cuando no la pedían, cargando con sus preocupaciones como si fueran mías. Pensaba que esto era amor, que mi presencia constante era prueba de devoción. No me daba cuenta de que a veces el amor es dar espacio, a veces el amor es dejar ir. A lo largo de todo esto, nunca dejé de creer que les debía más que a mí misma, más que mi alegría, mis sueños, mi salud, mi paz. Creía que ser su madre significaba sacrificarme por ellas. Y viví esa creencia tan plenamente que ni siquiera la cuestioné durante años. Se convirtió en el aire que respiraba, el ritmo de mis días, la ley tácita que regía todo lo que hacía. Lo creía porque todos a mi alrededor parecían vivir de la misma manera. Lo creía porque nadie me dijo lo contrario. Lo creía porque pensaba que esa era la única manera de amar. Pasé tantos años atrapada en patrones que ni siquiera reconocía. Cada día parecía diferente en la superficie, pero en el fondo era la misma rutina de cargar con más de lo que podía manejar, pensando que eso era lo que se suponía que debía hacer. Empezaba al despertar, con una lista mental de lo que necesitaban los demás, el desayuno listo, los preparativos para la escuela, las facturas que pagar, los recados que hacer. Nunca hubo una mañana en la que me preguntara, ¿qué necesito hoy? Siempre era, ¿qué necesitan ellos? Esa sola pregunta lo definía todo y me borraba de mi propia vida. El silencio que cargaba no se trataba solo de ocultar mis sentimientos, sino también de cómo vivía exteriormente.
Caminaba entre multitudes, lugares de trabajo y reuniones familiares. Y nadie me conocía de verdad. Veían la versión de mí que funcionaba, que sonreía educadamente, que manejaba las responsabilidades. No veían el peso que me oprimía el pecho, el agotamiento tras mis ojos, ni la autocrítica interminable que me recorría la mente. Me volví tan hábil para ocultarme que incluso yo empecé a olvidar cómo sonaba mi verdadera voz. Estaba enterrada bajo capas de deber, bajo el ruido de la responsabilidad constante. Había días en que mi cuerpo me gritaba que parara, que bajara el ritmo, que descansara, me dolían las articulaciones, se me agarrotaba la espalda, el corazón me latía más fuerte de lo debido, pero lo ignoraba todo. Me decía a mí misma que descansar era un lujo que no podía permitirme. Pensaba que bajar el ritmo significaba pereza, que la gente me vería débil. Seguía adelante con el dolor porque creía que mi familia me necesitaba. Y cuanto más ignoraba mi cuerpo, más me desconectaba de él. El dolor se volvió normal, el agotamiento también. Y yo llevaba ambos como ropa invisible que nadie más podía ver. También estaban los sacrificios silenciosos, esos que nadie aplaude. Renunciar a aficiones que antes amaba porque me parecían egoístas. Rechazar invitaciones porque el dinero tenía que estirarme. Sonreír cuando quería llorar para que mis hijos no se preocuparan. Fingir calma cuando estaba dentro, temiendo lo que me depararía el futuro. Todas esas pequeñas cosas se acumularon hasta que ya no supe lo que era la alegría. Olvidé la sensación de hacer algo simplemente porque quería, no porque alguien más me necesitara. Los años estuvieron llenos de entregas sin fin, pero no de esas que te llenan, sino de esas que te vacían poco a poco, gota a gota, dando tiempo que no tenía, energía que no podía prescindir y un amor que a veces me costó partes de mí misma. La gente piensa que dar siempre es hermoso, pero cuando está alimentada por la culpa y el miedo, te consume. Di porque creía que debía hacerlo, no porque siempre lo hubiera deseado. Y en esa diferencia mi espíritu comenzó a quebrarse. Aprendí a cargar con la culpa no expresada como una sombra que nunca se iba. Si algo salía mal en la vida de mis hijos, me culpaba a mí misma. Si no lo conseguían, me cuestionaba qué había hecho mal. Incluso su tristeza se convirtió en mi carga. Pensaba que amar significaba asumir la responsabilidad de sus emociones, pero la verdad era que no podía protegerlos de todo. Aún así, lo intentaba. Y cada vez que fallaba me culpaba a mí misma, castigándome en silencio sin permitir jamás el perdón. También hubo innumerables momentos de soledad. No la que se siente cuando no hay nadie, sino la que se siente incluso estando rodeada de gente. Estaba en una habitación llena de voces, pero ninguna le hablaba a la parte de mí que sufría en silencio. Escuchaba a los demás, los consolaba, les daba consejos, pero rara vez alguien me preguntaba, ¿y tú cómo estás realmente? Con el tiempo dejé de esperar la pregunta. Acepté la soledad como parte del precio que tenía que pagar, como si la invisibilidad fuera inherente al rol que había elegido. Pensé que al ponerme en último lugar les aseguraba una vida mejor a mis hijos, pero no me daba cuenta de cuánto de mí misma estaba borrando. Había días en que me miraba al espejo y no reconocía quién me devolvía la mirada. La persona que me miraba parecía mayor, más pesada y más cansada de lo que recordaba. La chispa en mis ojos se había apagado. Me pregunté en voz baja, ¿a dónde fuiste? ¿Cuándo desapareciste? Pero la respuesta nunca llegó porque estaba demasiado ocupada atendiendo las necesidades de los demás. Lo más difícil de esos años no fueron los sacrificios en sí, fue el silencio que los envolvía, la falta de reconocimiento, la ausencia de comprensión. La gente elogiaba los resultados, los niños bien, las cuentas pagadas, la familia en pie, pero no veía el precio. No veían las lágrimas que me secaba en habitaciones vacías, las noches de preocupación, las mañanas en las que apenas podía moverme, pero me obligaba a levantarme. Es un sufrimiento extraño cuando el mundo ve fuerza, pero sabes que la fuerza te está destrozando por dentro. A veces imaginaba cómo sería vivir de otra manera, despertar y no cargar con el peso del mundo, decir que no sin culpa, reír sin sentir que le robaba tiempo a mis responsabilidades. Pero esas eran solo ensoñaciones, rápidamente desvanecidas por la voz interior que decía, eso no es para ti. Tu trabajo es dar, no recibir. Me silencié con mis propias creencias,
atrapándome en un círculo vicioso que no sabía cómo romper. Los años se confundían. Cumpleaños, festividades, días comunes y corrientes, todos llevaban el mismo trasfondo de responsabilidad. Incluso los momentos de alegría se veían empañados por la preocupación. Si celebrábamos, me preguntaba si podríamos permitírnoslo. Si mis hijos lograban algo, me preguntaba cuánto tiempo podría mantener el apoyo que necesitaban. Mi mente nunca descansaba, siempre estaba a toda velocidad, preparándome para las tormentas, intentando protegerlos de todo posible daño. Y al hacerlo, me olvidaba de vivir el presente. Siempre iba 10 pasos por delante, sin estar nunca del todo en el ahora. Mirando hacia atrás, lo que destaca no es solo el sufrimiento en sí, sino lo invisible que era. Lo llevé tan silenciosamente que nadie lo notó. Vieron a un padre haciendo lo que hacen los padres. Vieron resiliencia, vieron sacrificio, pero no vieron a la mujer, ni al hombre, ni al ser humano que se escondía tras todo eso, implorando en silencio un poco de alivio. No vieron cuánto me costó seguir adelante. No vieron el sufrimiento silencioso que se prolongó durante décadas, moldeándome de maneras que ni siquiera pude reconocer hasta mucho después. Y quizás lo más extraño es que ni siquiera yo lo veía. Pensaba que era normal. Pensaba que era amor. Pensaba que el sufrimiento era la prueba de la devoción. Así que nunca lo llamé por lo que era, nunca lo llamé como realmente se sentía. Simplemente seguí aguantando, un día tras otro, creyendo que era el único camino que podía tomar. No tienes que llevar esa carga. Durante años pensé que era mi deber cargar con todo, pero la verdad es que amar no se trata de destruirte. Amar se trata de guiar, de mostrar fortaleza a través del equilibrio, de vivir plenamente para que tus hijos puedan ver cómo es una vida plena. No necesitas sufrir sin cesar para demostrar tu devoción. No necesitas renunciar a todo tu ser para ser un buen padre o una buena persona. El peso que has estado cargando se puede soltar, y cuando lo sueltas no pierdes el amor. Ganas libertad, ganas paz, y les das a tus hijos el regalo de verte completo. Si este mensaje te conmovió, si te hizo pensar diferente sobre tu vida, te invito a unirte a nosotros. Dale me gusta a este video para que sepamos que te conmovió y suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias y lecciones que pueden cambiar tu perspectiva sobre ti mismo, tu familia y tu futuro. Juntos podemos construir una vida que no se defina por las cargas, sino por la fuerza, la libertad y el amor.